Es licenciada en Derecho y en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana. Y además la maestra Silvia Carolina ha realizado diversos estudios de posgrado, destacándose el Diplomado de Negocios en China organizado por Sechiver, que tuvo lugar en Beijing y que fue desarrollado en Beijing International Studies University, y que además en ocasión de su visita fue ponente en un seminario internacional en el que la Universidad Veracruzana, junto con los institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, han realizado con frecuencia, y que este año, por razones obvias, no pudimos materializar. Ella también ha realizado un diplomado en comercio exterior con especialidad en China en la Universidad de Harvard. Además, fue egresada de nuestra primera generación de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, y además ha desarrollado una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York. Silvia Carolina trabajó también durante un tiempo importante en la Secretaría de Economía, en donde participó en la discusión de los procedimientos antidumping iniciados por México en conflictos con justamente la República Popular China ante la OMC. Desde el año 2015 trabaja en el Banco Mundial como abogada especialista en mejorar el ambiente de negocios en países en desarrollo, teniendo en su portafolio de trabajo el análisis de reformas en Beijing y Shanghai. Además, es consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde dirige proyectos para reformar el marco regulatorio que gobierna a la inversión privada. Tendríamos que decir además que con la participación de Silvia Carolina, nuestro centro en su momento tuvo la posibilidad de publicar algunos textos muy valiosos que se refieren a todos los temas relacionados con barreras arancelarias y pararancelarias, que son características frecuentes del comercio internacional. Le damos lugar entonces a Silvia Carolina, escuchamos con mucha atención su presentación y agradecemos de verdad su seguramente brillante conferencia. Adelante, Silvia Carolina. Gracias, doctora Aníbal. Pues para mí es un honor estar aquí, poder compartir la práctica que ahora estoy haciendo en el Banco Mundial con mi alma mater, que es la Universidad Veracruzana, y con el Centro de Estudios China Veracruz, que ha sido también la institución que ha apuntalado mi carrera a nivel... bueno, los logros que tengo han sido también debido al apoyo que he recibido de todos los maestros de la Universidad Veracruzana y especialmente del Centro de China Veracruz, el doctor Aníbal Sotele y el maestro Mario Alberto Santiago. Así que muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y daré inicio a la plática que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, como ustedes pueden ver en la pantalla, la plática que tengo para el día de hoy preparada es las reformas en el ambiente de negocios en China y cuál es el impacto de estas reformas que han tenido en el Banco Mundial. La plática va a estar dividida en 4 etapas. La primera vamos a hablar sobre China y el Banco Mundial. La segunda sobre los reportes del Banco Mundial y específicamente el Doing Business Report.
la tercera sobre las reformas implementadas por China en el ambiente de negocios y una cuarta en donde daremos las conclusiones. Bueno, pues para empezar, China y el Banco Mundial. En este año, en 2020, se celebran los 40 años en que China se unió al Banco Mundial como miembro. Fue en 1980 cuando el Banco Mundial acepta la petición de China de ser miembro del Banco Mundial y se inician operaciones en este país. En esta foto que tenemos en la derecha pueden ver el presidente en ese momento del Banco Mundial, Robert McNamara, con Deng Xiaoping. En ese momento fue cuando ellos se vieron por primera vez y se firmó un acuerdo en el cual China se volvía un miembro del Banco Mundial. Y desde hace 40 años el Banco Mundial ha estado trabajando continuamente con China y se ha enfocado en ciertas áreas de trabajo. La primera es que el Banco Mundial le otorga a China sus conocimientos sobre cuáles son las mejores prácticas internacionales en diversos aspectos. Y estos aspectos incluyen macroeconómico, ambiente de negocios, políticas financieras. Entonces, todas las políticas que el banco comparte con China, después China las absorbe y en sus proyectos y programas nacionales es que las implementa. También China ha recibido estudios de diagnóstico por parte del Banco Mundial y de hecho esto es sumamente importante porque el Banco Mundial se caracteriza por publicar un reporte que se llama Global Prospectus, que se publica semestralmente en el cual se hacen unos análisis sobre cuál va a ser el desarrollo económico en el mundo. Y muy interesantemente, China fue el primer país que tuvo un diagnóstico económico en los años 80 por parte del Banco Mundial. Entonces, imagínense, China venía de un aislamiento total y de pronto en 1980 vinieron economistas americanos y europeos a realizar estudios de diagnóstico sobre la economía y hacer prospectos sobre cuál sería el desarrollo que China tendría. El tercer apoyo que ha brindado el Banco Mundial es que otorga financiamientos y operativiza los proyectos. Esto es que presta dinero y después pone en práctica los proyectos que se van a hacer. Y finalmente, el Banco Mundial también ha apoyado a China a fortalecer las instituciones públicas y privadas del país. El Banco Mundial siempre ha dicho que China es el mejor ejemplo que tienen de desarrollo. Y China también siempre ha mencionado que sin el apoyo del Banco Mundial no se hubiera logrado hacer tan rápidamente el desarrollo. No, todos estamos seguros que China se hubiera desarrollado con o sin el Banco Mundial, pero con la ayuda del Banco Mundial fue que se pudo hacer esto sumamente rápido. De hecho, el gobierno chino, ellos mismos han dicho que su relación con el Banco Mundial ha tenido 3 etapas. La primera era cuando solo era prestatario, esto es que recibía dinero del Banco Mundial. La segunda es cuando se hace una cooperación mutua, esto es cuando ya se convierte en un donante del banco. Y la tercera es una cooperación conjunta, en que ahora China tiene sus propios mecanismos para ayudar a otros países, pero sigue dentro del grupo del Banco Mundial para seguir llevando adelante proyectos de desarrollo. Y en estas 3 fases que se han tenido, pues podemos ver que la Agencia de Desarrollo Financiero, en 1999, China recibía dinero de esta agencia y esta agencia no le cobraba ningún interés porque no le cobra intereses a los países que son menos desarrollados. Entonces, en 1999, China dejó de ser uno de estos países que era menos desarrollado y en 2007 se convirtió en un donante. Y ahora, sorprendentemente, en el año 2020, China es el tercer mayor donante del Banco Mundial. Ahora, ¿cuál es el portafolio del Banco Mundial en China? Bueno, pues en 1981 China recibió su primer préstamo. Y muy interesantemente, el primer préstamo que recibió fue para desarrollo de universidades. Hasta el año de 2019, los préstamos que China tenía con el Banco Mundial tenían un valor de cerca de 62 billones de dólares.
Y esto lo hace un país en donde el portafolio del banco es uno de los más grandes, más extensos, pues desde que se iniciaron las relaciones en 1980 hasta 2019 se han ejecutado 442 proyectos de desarrollo. Sin embargo, como ya hemos platicado, pues en China ya no es lo mismo la China que era en 1980 a la China que es ahora en 2020. Así que se ha reducido un poco los proyectos y ahora se tienen 11 proyectos vigentes, de los cuales el 50% están enfocados para el cuidado del medio ambiente. Entonces, como vamos platicando, o sea, hay dos grandes pilares que le ofrece el banco a China. El primero son préstamos para proyectos y los tres principales proyectos que se llevan son en urbanismo, energía y agricultura. Supongamos, en urbanismo es que el proceso de agua y saneamiento de Chongqing es uno de los proyectos de infraestructura que financió el Banco Mundial. De energía y de agricultura se tienen en partes más remotas como la parte más, que está menos cerca de la costa de China, y entonces se tienen proyectos que incluyen bonos de carbono, proyectos contra la desertificación o también proyectos como para tener un manejo adecuado de pilas. Entonces, vemos como ahora los proyectos son totalmente diferentes a los proyectos que antes se financiaban, como por ejemplo el financiamiento de universidades. Y el segundo pilar que también otorga el Banco Mundial a China es en relación a las políticas. Entonces, aún se sigue brindando políticas o proyectos de políticas macroeconómicas, de políticas para mejorar el ambiente de negocio y de políticas para mejorar también los servicios financieros. Y afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar en los proyectos que son para mejorar el ambiente de negocio. Ahora, en relación a China y el Banco Mundial en 2020, pues como lo mencionaba, China merece todo el mérito del desarrollo que tiene. Y para nosotros es sumamente sorprendente que desde 1980 hasta ahora 850 millones de personas salieron de la pobreza. Y esto ha hecho que un país que antes el Banco Mundial calificaba como de bajos ingresos, ahora sea un país de ingresos medios altos y que puede estar comparado en ingresos, por ejemplo, con Chile. Sin embargo, el desarrollo también ha traído grandes retos que China está enfrentando, y esto es que es el país con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a partir del año 2020 se creó un nuevo programa de trabajo entre el Banco Mundial y China, en la que el que se ha visto caracterizado porque va a haber menos préstamos por parte del Banco Mundial y menos proyectos, pero estos proyectos y préstamos que aún se van a seguir dando se van a enfocar en los bienes públicos globales. Y, por ejemplo, un proyecto que se está llevando en este aspecto es sobre la calidad del aire en Beijing, Tianjin y Hebei. Entonces, en este corredor, el Banco Mundial está haciendo un proyecto para el cuidado del aire. También es muy importante decir que el trabajo de China con el Banco Mundial ahora también incluye lo que nosotros conocemos como cooperación sur-sur. Esto es, todos los países en desarrollo, cuando ven a China, lo ven como un ejemplo a seguir. Y lo que se pretende es que las buenas prácticas que China ha reconocido y que ha visto que funcionan para salir de la pobreza, para tener un desarrollo más inclusivo, para tener un mayor crecimiento económico, entonces estas mismas conocimientos que tiene los pone en conjunto con los conocimientos que da el Banco Mundial, y es lo que le transmiten a terceros países que están en vías de desarrollo. Entonces, ahora el Banco Mundial pues sigue teniendo 11 proyectos en China, pero están dispersos. Hay en Guangzhou, Jilin, Chongqing, Hebei.
Y la verdad es que para el Banco Mundial es sumamente importante seguir teniendo la participación de China, no solo porque ahora, como decíamos, es el tercer donante, sino también por todos los conocimientos que ha adquirido de pasar de ser un país de bajos ingresos a un país de ingresos medio altos. Ahora bien, como les comentaba, el banco tiene los dos pilares. El primero es en el que se hacen préstamos y proyectos de infraestructura, y el segundo es en el que se hacen programas de políticas públicas que impactan macroeconómicamente o el ambiente de negocios o el sector financiero. Entonces, dentro de estos programas se realizan también reportes en los cuales se va midiendo cuáles son los avances que se han hecho por los países en diversos temas. Y en el que vamos a hablar hoy específicamente es sobre el ambiente de negocios o el clima de inversiones, que se llama Doing Business Report. Ahora bien, el Doing Business Report, ¿qué es lo que va a medir? Pues va a medir la eficiencia en la cual una empresa privada puede operar en un ambiente de negocios, y tomando en consideración que el gobierno siempre va a promover la libertad de hacer negocios. ¿Esto qué significa? Pues que va a facilitar todo lo que esté a su alcance para que los negocios sean más fluidos, sea más fácil abrir empresas, operarlas, y siempre se trabaja en un ambiente de negocios seguro. Ante esto también debo decir que muchas veces hemos recibido la crítica en que en realidad lo que se quiere es una desregularización o un apartado total de la participación del Estado, pero van a ver específicamente cómo con el ejemplo de China, lo que se busca es más bien que las empresas tengan las condiciones adecuadas para que puedan ser exitosas y puedan generar empleos, y a través de esa generación de empleos se pueda disminuir la pobreza, que es uno de los objetivos del Banco Mundial. Entonces, para hacer esto, el reporte Doing Business mide 10 áreas en las cuales se evalúan qué tan fácil o qué tan difícil es operar una empresa en un país específico. Y entre estos 10 indicadores se toma en consideración cuál es la apertura de una empresa, cuáles son los permisos para obtener una construcción de un inmueble, cuáles son las leyes que regulan la obtención de crédito, el pago de impuestos, el comercio exterior, o hasta sistemas mucho más complejos como es el acceso a los sistemas judiciales, que son los cumplimientos de contratos y la resolución de insolvencia. Ahora, Doing Business lo que mide es no solo qué está en la regulación, porque si no, habría muchos países que tienen todas las normas muy buenas, pero que en la práctica fallan. Entonces, es un conjunto de tanto prácticas como normas que se van a evaluar y que se va a ver cuáles son las reformas que se han ido implementando en 191 países del mundo, entre ellos, por supuesto, China. Ahora bien, cada año se publica el reporte de noviembre, y en noviembre de 2019 fue la última edición, que se llama Reporte Doing Business 2020, y podemos ver que en las 31 primeras plazas de las economías en donde es más fácil hacer negocios, encontramos a China en el lugar 31. Aquí es importante decir que en la metodología que nosotros tenemos en este reporte y con el que después analizamos cuáles han sido las reformas y qué tan favorable es el ambiente de negocios para la inversión privada, se tiene un puntaje. Esto es, hay países en donde hacer negocios es sumamente difícil, entonces se tiene un puntaje de 0 o mínimo, y el idóneo, o donde sería la utopía de las empresas para operar, sería un puntaje de 100. Entonces vemos que el número 1, o en donde es más fácil hacer negocios, es en Nueva Zelanda, seguido de Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea y Estados Unidos. Entonces, estos son los 6 principales países.
Y si bien no tienen todavía un puntaje de 100, esto significa que todavía tienen un margen para seguir mejorando y seguir implementando reformas. Ahora, cuando también hablamos de reformas, no sé si recuerdan que en la primera diapositiva dije que uno de los servicios que brinda el banco es decirle a los países cuáles son las mejores prácticas. Entonces, los países van a alcanzar esos 100 puntos cuando hayan implementado todas las mejores prácticas que les han sido recomendadas por el Banco Mundial. Entonces, China, lugar número 31, con un puntaje de 78.3 y pudiendo alcanzar en el ideal un puntaje de 100, así que todavía tiene un margen de acción de casi 22 puntos. Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que China el año pasado pasó 8 reformas que lo pusieron dentro del top 10 de economías que más reformaron. Porque, como decimos nosotros, donde ponen el ojo ponen la bala, pues los chinos, ahora voy a contar un poco más adelante la historia, pero cuando dijeron queremos reformar, empezaron a reformar. Así que 8 reformas fueron las que implementaron el año pasado. Y esto solo es como una perspectiva general, pero podemos ver que las economías de bajo ingreso e ingreso medio son las que más ponen en implementación las reformas que les recomienda el Banco Mundial, porque bueno, también son economías en donde hace falta más ese desarrollo en políticas públicas. Las economías de alto ingreso o de la OECD casi no reforman porque ellas ya tienen per se un buen ambiente de negocios que es atractivo para la inversión privada. Y ahora, también muchas veces somos criticados, el Banco Mundial o el reporte, en el sentido de que dicen, bueno, es que ustedes dicen como reformas y dan ciertas mejores prácticas, pero ¿cuál es el beneficio? En realidad es solo porque el banco lo dijo. Bueno, pues presento esta diapositiva porque quiero mostrar cómo seguir e implementar, pero teniendo en consideración también las limitaciones y la realidad económica, social, cultural del país y adaptar las mejores prácticas que dice el banco puede tener efectos muy positivos en países tan diversos como en Brasil, donde antes para abrir una empresa se necesitaban 156 días y ahora se puede abrir una empresa en 13 días. El pago de impuestos en Shanghai, en 2006, un contador tendría que invertir 832 horas para pagar sus impuestos de una empresa, mientras que ahora solo necesita invertir 138 horas. En los permisos de construcción en Mumbai, antes tendría que esperar 202 días para obtener todos los permisos para iniciar una obra de un almacén, mientras que ahora solo se necesitan 98 días, que son casi 3 meses. Y en Moscú, antes tenía que esperarse 52 días para poder registrar una propiedad en el cadastro, mientras que ahora en 14 días ya está esto funcionando. Entonces, una vez que hemos tenido como la visión general de qué es el reporte Doing Business, pues quiero compartir con ustedes cuáles son las reformas que ha implementado China en el ambiente de negocios. Como ya mencionaba hace un momento, el puntaje que China tiene ahora es de 77.9 y ocupa la posición 31 en el reporte Doing Business. Y yo creo que todos van a quedar sumamente impresionados cuando les diga que en 2014 China ocupaba el lugar 159 de 191 economías y ahora ocupa el lugar 31. Esto quiere decir que China ha tomado las mejores prácticas que el banco le ha recomendado y que las ha puesto en práctica en su propio entorno, en su propio gobierno y de una forma que ha sido adaptada para que funcionen en su país. Y bueno, en TB 2014 tenían un puntaje de 60 y ahora tienen un puntaje de 77.9,
lo cual es bastante sorprendente, tanto para el Banco Mundial como para el resto de los países que participan en este estudio. Y yo creo que todavía es más impresionante cuando vemos cuáles son el número de reformas positivas que China implementó desde 2008. Pues ha implementado 36 reformas. Y desde 2008, a excepción de 2012, siempre ha sido constante. Ya sea que implemente 1, 2, 3 o 4 reformas, siempre ha sido constante. Y después vemos aquí en la diapositiva que en el año de 2018 se hizo un gran salto. Y bueno, les voy a contar la historia porque ya estaba en el equipo colaborando. Así que un día llega el director ejecutivo de China a hablar con nuestros jefes y le pregunta que, pues, ¿por qué si China estaba haciendo reformas, porque nunca ha dejado de hacer reformas, no avanzaba más en el ranking y no tenía un puntaje más alto? Pues entonces se explicó de que si bien muchas reformas ya se habían hecho, todavía había mucho espacio para hacer cambios en el ambiente de negocios y en las normativas y en las prácticas que afectan al sector privado. Entonces, rápidamente nos dijeron, ok, pues si es así, puede venir alguien del Banco Mundial a nuestras oficinas para que dé una capacitación a los agentes estatales, a las agencias, a las instituciones que se encargan de tener estas reformas y de implementarlas. Así que fue un equipo, el equipo estuvo una semana y en una semana los chinos increíblemente absorbieron toda la información y más allá de absorberla, fueron en 2018, en 2019, en un año, ya habían cambiado su marco regulatorio y sus prácticas lo suficiente para que nosotros en el reporte pudiéramos dar fe que 7 reformas positivas ya se habían implementado en 2019 y 8 en 2020. Entonces, esto demuestra que China, si bien hay a veces momentos en que la gente puede pensar y decir, bueno, es que no sabemos qué tan economía de mercado o qué tan libre es la inversión privada, pues podemos ver con estas reformas que es bastante libre, que dan bastante pie y ámbito a la inversión privada y que aparte sigue los principios o las mejores prácticas que el Banco Mundial ha recomendado a China y a las 191 economías con las que trabajamos. Y bueno, en relación, supongamos, a la apertura de una empresa, que es bastante increíble, en 2014 se necesitaban 32 días para poder constituir una empresa, mientras que ahora en 2020 solo 9 días se necesitan. Antes había que realizar 11 procedimientos para que se pudiera tener una empresa funcionando en Beijing o Shanghai, y ahora solo se necesitan 4 procedimientos. La reducción de tiempo y procedimientos se ha debido a que una de las mejores prácticas que el Banco Mundial es que se tengan ventanillas únicas. Así que China implementó en 2018 una ventanilla única donde se pueden hacer todos los trámites para aperturar una empresa sin tener que ir a muchas o diversas instituciones. Y otro dato también curioso es que antes se necesitaba el 78.2% de los ingresos per cápita para poder constituir una empresa, pues ese era el capital mínimo constitutivo. Y una vez que se dieron los talleres en 2017 y dijimos que una de las mejores prácticas es no cobrar ningún capital mínimo constitutivo, China enmendó su ley y ahora no se necesita nada, 0 de dinero para poder constituir una empresa. En relación a los permisos de construcción, este indicador analiza cuáles son los procedimientos y el tiempo para poder obtener todos los permisos de una obra, de una licencia de obra. Entonces, antes en Beijing y en Shanghai casi se necesitaba un año, 266 días, un poco menos.
para obtener los permisos de construcción y ahora solo en 111 días se puede obtener todos los permisos. Y el número de procedimientos es que antes había que ir con 29 diferentes agencias para poder obtener los permisos de construcción, mientras que ahora solo son 18. Y en relación a este indicador, me gusta mucho compartir la información sobre la calidad de la construcción, porque también a veces existen comentarios como, es que en China no se siguen los procesos de calidad en la construcción o en cualquier otra cosa. Bueno, pues de los 20 puntos que pudiera tener en este indicador, China en 2014 tenía 9 y en 2020 tiene 15 puntos. Y esto se dio a que cambió sus normas de calidad de construcción para poder cumplir con los estándares internacionales y poder incrementar la calidad de todas las obras de infraestructura que estaba construyendo. Ahora, en el tema de obtención de electricidad, también es bastante sorprendente, pues antes, en 2014, un empresario que solicitaba conectarse a la red eléctrica debía esperar 143 días para tener una conexión a la red de media tensión, mientras que ahora en 2020, en un mes, en 32 días, es que se puede hacer este proceso de obtención de electricidad. Y recuerdo, porque este es el tema en el que más trabajaba, cuando nos preguntaron, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas para obtener electricidad? Nos dijeron, ¿quién es el mejor? Y dijimos, bueno, los Emiratos Árabes Unidos, en donde solo hay 2 procedimientos para conectarse a la red eléctrica. Así que ellos fueron a los Emiratos Árabes Unidos, aprendieron los 2 procedimientos y los implementaron en Beijing y Shanghai. Así que ahora solo 2 trámites se necesitan para poder estar conectado a la red eléctrica. Y también descubrieron, cuando fueron de hecho a los Emiratos Árabes, que ahí en ese país la conexión a la red eléctrica, el costo de infraestructura y de conexión es 0. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos hacen para tener las mejores prácticas. Así que de tener que un empresario desembolsar 499% del ingreso per cápita, ahora tiene que desembolsar 0. Es gratuito el procedimiento para obtener una conexión a la red eléctrica. En relación a los permisos para los registros de propiedad, esto también ya lo comentábamos, antes en China se necesitaban 23 días para poder inscribir unas escrituras en el cadastro, mientras que ahora en 9 días el registro de la propiedad queda totalmente formalizado. Y antes se tenían que seguir 5 procedimientos, ahora se han seguido 4, y en relación a la calidad y el costo no ha cambiado, pero bueno, el tiempo y los procedimientos sí se disminuyeron. Otra parte que nosotros medimos como Banco Mundial en el ambiente para hacer negocios es la cobertura del registro de crédito, porque es muy importante que si un empresario quiere iniciar su negocio, el banco tenga información crediticia sobre ellos, pues a veces se necesita capital, semilla, para poder iniciar esto. Entonces, en 2014, solo el 30% de la población se encontraba registrada en este registro de crédito, y ahora en 2020 el 100% de la población en China tiene una cobertura de registro de crédito. Y también en la calidad de la protección de los inversionistas. Aquí lo que se mide es cuáles son las herramientas jurídicas que un accionista tiene en caso de que una empresa que cotiza en la bolsa pueda hacer mal uso o malversación del patrimonio de la empresa. Entonces, en un análisis que nosotros hacemos únicamente sobre la regulación, no hay prácticas, sino la regulación de China se cambió en 2018 y ahora de 100 puntos que se pueden obtener, se obtienen 72 puntos en la protección de los inversionistas. Y esta parte sobre garantías no mobiliarias me parece interesante, porque si bien nosotros comentamos con China que una buena práctica es que los empresarios tengan la posibilidad
de poner como colateral no solo los bienes muebles, sino también inventario u otros bienes que son no muebles. Cuando nosotros les dijimos que podrían hacer una ley en la cual se tenga esta posibilidad para las empresas, ellos consideran que para el tipo de negocios que se hacen en China no es necesaria, así que no se implementó. Y creo que esto es bastante interesante porque ellos hicieron un análisis de costo-beneficio y decidieron que no, para el tipo de negocios que tienen no es necesario. Así que no buscaron incrementar los puntos, no buscaron incrementar las reformas en ese sector y simplemente decidieron dejarlo tal cual como estaba desde 2014. Bueno, este es sumamente interesante también para mí como ex estudiante de FCAS, de Administración de Negocios Internacionales. Pues antes, para poder hacerse una exportación, para salir por las fronteras de China, se tenía que invertir o esperar 47 horas para poder hacer la exportación, mientras que ahora en 2020 en 30 horas se puede estar exportando. Y en la importación es increíble la disminución del tiempo, que pasó de 158 horas a ahora un empresario chino solo necesita 49 horas para poder estar importando bienes. Y los costos de exportación también se disminuyeron. En 2014, un empresario tendría que pagar $269 para poder hacer los trámites de exportación. Y ahora se ha reducido a casi la mitad, $330, mientras que los costos de importación antes eran de $871 y ahora son casi una tercera parte, $318. También es muy interesante porque como abogada hemos visto que en China es un poco, todavía hay mucho ámbito para poder hacer reformas en el sector judicial. Pues aquí lo que nosotros medimos es que cuando hay un contrato de compraventa que no se ha cumplido, y las partes acuden a una primera instancia, desde el momento en que presentan la denuncia hasta que obtienen la sentencia por parte del juez, en una primera instancia para un litigio de carácter mercantil o comercial por incumplimiento del contrato, en 2014 y en 2020 siguen siendo 496 días. Y esto también es una demostración de una característica muy específica con el banco, que normalmente el Banco Mundial tiene una excelente relación con el ejecutivo de los diversos países con los que trabajamos, pero debido a la separación de poderes, a veces el Poder Judicial no es tan fácil que tenga una relación directa con el Banco Mundial. Entonces podemos ver aquí como el tiempo no ha cambiado porque no ha habido reformas, el costo tampoco ha cambiado y en realidad también la calidad del servicio pues no ha cambiado tanto, solo incrementó un punto desde 2014 a 2020. Ahora bien, como parte final quisiera compartir con ustedes cuáles son las conclusiones que tengo en relación a China, el Banco Mundial, los reportes que se publican y el ambiente de negocios, las reformas de ambiente de negocios. Primero, en esta foto que aparece aquí, vemos cómo ha cambiado un poco la relación que tiene China con el Banco Mundial. En la primera foto que presenté era Robert McNamara con Deng Xiaoping, que los dos eran las más grandes autoridades del banco y de China. Y en esta foto que presento aquí no es la más grande autoridad porque no está el presidente Xi Jinping, pero está el primer ministro Li Keqiang con David Malpass, que es el presidente actual del Banco Mundial. Y esta reunión apenas ocurrió en 2019. Así que ahora vemos cómo China juega un papel diferente en el banco
Y en verde, el presidente antes del actual presidente David Malpass, teníamos al presidente Jim Kim, y vemos como el discurso que él tenía con el de David Malpass es diferente, porque lo que le dice a China es como, as evidence of China's continued commitment to reform, it has moved up 32 spots on doing business. Congratulations, President Xi. Así que le dice felicitaciones, presidente Xi, por haber subido 32 posiciones en el doing business. Y ahora vemos que en el recuadro rojo que dice David Malpass, que es nuestro actual presidente, dice, China's ranking in the World Bank Doing Business Index rose substantially this year, benefiting from a notable improvement in the areas of dealing with construction permits, paying taxes, and resolving insolvency. Structural reforms like this have the potential for big upside gains for the people of China as they engage more fully in domestic and global markets. Entonces no es como un felicidades, increíble su desarrollo en el índice, sino más bien como, bueno, muy bien, pero bueno, tienen también un espacio ahí para que sigan haciendo, un área de oportunidad para que sigan haciendo reformas estructurales. Entonces, la relación en sí ha cambiado. Y otra cosa que quisiera decir es que todos, absolutamente todas las personas que han trabajado en China, siempre mencionaron unas palabras de estas que incluyen el recuadro azul. Jamás habían visto un país que tuviera tanta disciplina interna, tanto compromiso al cambio y una velocidad insuperable en tratar de mejorar y reformar. Entonces, si bien el banco ha estado constante ahí, la disciplina, el compromiso y la inquebrantable voluntad es de China. Y bueno, finalmente también ahora el banco con su relación en China también se diferencia porque ahora China tiene su propio banco de infraestructura y de desarrollo. Entonces, el Banco Mundial con China tiene nuevos retos, nuevas oportunidades, pero lo que es cierto es que en el ambiente de negocios 38 reformas se han implementado desde 2004 y bueno, eso dice mucho de China, desde su compromiso hasta su voluntad de tener un mercado que de verdad priorice la inversión privada. Así que es todo, muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierta a las preguntas que pudiera tener el público. Gracias. Pues muchas gracias, Carolina. Felicidades por tu presentación brillante, como siempre. Hay un montón de preguntas, vamos a elegir algunas. Y quiero empezar por las que son más de orden individual, pero que son muy, muy importantes por las recomendaciones que tú puedes dar, y luego algunas de orden más general. Por ejemplo, hay una pregunta que se me hace muy interesante. ¿Qué obstáculos has tenido que vencer como mujer, como mexicana, para llegar a ser ejecutiva del Banco Mundial? No sé si se escuchó. Pero la verdad, perdón, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Tú me escuchaste la pregunta? Sí, doctor. Sí, los obstáculos han sido muchos los que he tenido como mujer, como mexicana. El Banco Mundial está en Estados Unidos, así que cuando a veces decía, hola, soy Carolina, soy mexicana, me decían mexicana, pero mexicana que estudió y trabaja en el Banco Mundial, como, creíamos que los mexicanos, bueno, una serie de cosas que me decían. Pero yo creo que lo más importante y lo mejor que se pueda hacer es
estar más bien orgullosos de que somos mexicanos, de que somos egresados de la Universidad Veracruzana y ser como China. Así como ellos, voy a regresar a la diapositiva, como ellos lo son, que es disciplinados, con compromiso al cambio y velocidad insuperable. Si copiamos eso de China en nuestra vida personal y tenemos como... yo creo que mi banco mundial que ha sido la Universidad Veracruzana, porque también he enfrentado muchos retos, pero he tenido la fortuna de tener un apoyo por parte de la Universidad Veracruzana, del Centro China Veracruz, de mis profesores, que siempre me han dado las buenas prácticas y solo ha estado en mí más bien implementarlas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, entonces, había más preguntas de ese orden, pero creo que tu respuesta fue lo suficientemente completa como para resolver otras similares. Aquí hay otra pregunta que es, ¿a qué consideras que pueden ser las razones por las que México no ha implementado estos cambios hechos por China para incrementar su comercio exterior y ampliar sus relaciones con otros países para no tener una gran dependencia comercial con Estados Unidos? No sé si queda clara la pregunta o tal vez porque la estoy leyendo me resulta más fácil entenderla. No, sí, sí la escuché, doctor. De hecho, debo hacer también ahí hincapié que dentro del portafolio de economías con las que trabajo, también es México una de mis economías. Así que yo creo que la mayor diferencia que veo es la voluntad gubernamental de hacer los cambios. Porque cuando en China el director de las reformas para el sector privado dijo, vamos a hacer reformas, eran no chinas, sino todos los chinos y cada uno, todos y cada una de las instituciones, todos y cada una de las personas que trabajan en el gobierno, en el sector privado, alineados en armonía, trabajando hacia un mismo objetivo. Y yo creo que eso es algo que con gran tristeza puedo ver en México, que aquí no, cada quien quiere ser el número uno, cada quien quiere tener su propia agenda, cada quien quiere desestimar al gobierno y no trabajar con ellos en armonía. Así que esa es la diferencia entre los países que reforman y los países que no reforman. Muchas gracias, Silvia. Creo que el doctor Aníbal tiene un poquito de problemas con su internet, pero tenemos otra pregunta. Okay. Disculpen. En materia de financiamiento a las empresas en China, si podría comentar cómo en tiempo de crédito, porque tú creo que diste una cifra global, supongo que estarán preguntando a un nivel mayor de detalle. No escuché la pregunta completa, no sé si me la podría repetir, por favor. Sí, mira, es en el tema del financiamiento a las empresas chinas, si tienes algún detalle mayor de cómo es el proceso en tiempo, trámites, y el número promedio de días, digamos,
para tener acceso al crédito. Ujú. En este reporte de Doing Business no tenemos el dato del tiempo y los procedimientos para acceso a créditos, pero hay otro reporte que se llama Financing Investment, también el Banco Mundial, donde se hace un análisis. Así que, bueno, me pueden escribir al email que tengo ahí, se los puedo enviar o se lo puedo enviar al Sechiver y después a quien sea la persona que hizo la pregunta se lo podemos hacer llegar. Muchas gracias. Después tú afirmaste casi al comienzo de la exposición que China sin el apoyo del Banco Mundial podría haber alcanzado desarrollo económico. ¿En qué basas esa afirmación? En las entrevistas que le hice a los directores que estaban en el Banco Mundial en China, en la oficina, y bueno, también que vemos el tipo de organización que tiene China. Ellos hacen planes y programas de desarrollo que son de largo plazo y en los cuales ellos sientan sus objetivos y siempre tienen una idea de qué es lo que quieren y hacia dónde van a llegar y cómo lo van a hacer. Entonces, yo creo que desde que China abrió sus puertas al Banco Mundial y dejó ir a todos los economistas, a todo un equipo de trabajo para que pudiera analizar cómo llegarlo. Ellos ya tenían pensado qué es lo que iban a hacer y cómo iban a llegar. Solo yo creo que necesitaban quizás un poco del conocimiento y el financiamiento del Banco Mundial. Gracias. Bueno, hay muchas más. Voy a hacer una última y las demás te las enviamos por correo para su respuesta. Pero está bastante relacionada con las anteriores, recientes. ¿Cómo se entiende que un país que no es caracterizado por una economía, por otros, ¿no? Por una economía de libre mercado, haya sido tan abierto a las sugerencias hechas por el Banco Mundial? Bueno, las reformas que nosotros también implementamos, al final son para que la inversión privada pueda tener un mejor ambiente de negocios, pero son reformas que implementa el gobierno. Entonces, lo que yo creo que son dos partes diferentes. Una en cómo el gobierno tiene sus relaciones consigo mismo y con otros, pero también cómo el gobierno da libre paso al mercado. Y esto lo vemos aún en el propio comercio interno que China tiene, en el número de empresas, en el número de proyectos, en el número de inversionistas que están trabajando. Porque recuerdo que cuando estaba en China con el doctor Aníbal, estábamos en los centros comerciales en donde eran enormes, con plazas, donde se puede comprar todo lo que te imaginas por internet. Y yo decía, bueno, es que quien dice que China no es una economía de mercado, yo creo que nunca la ha visitado. Eh, porque si bien sí hay ciertas cosas que a lo mejor en políticas de macroeconomía o políticas de tipo bancario, políticas monetarias, sí tiene un control un poco más estricto, pero también es un control que todos los otros países hacen, por ejemplo la Unión Europea. Y en relación también a sus políticas de comercio exterior, si vemos es que, o sea, cada vez hay menos números de casos que son en la Organización Mundial del Comercio, porque muchas más economías están reconociendo a China como una economía de mercado más que como una economía estructurada por el gobierno o centralizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Carolina. Aprendimos mucho hoy contigo. Y también agradezco a todos los asistentes
que por cierto tenemos de distintos países. Muchas gracias. Y doy lugar a Rosalet Contreras para que nos platique acerca del evento de la próxima semana. Desde ya todas las preguntas que ustedes han hecho las haremos llegar a la expositora para que con mucho gusto, digamos, ustedes tengan una respuesta respecto a tantos interrogantes abiertos. Adelante, Rosalet. Muchas gracias, doctora Aníbal, y muchas gracias, abogada Silvia. Solo para comentarles de nuestra próxima conferencia que tenemos el próximo viernes a las 17 horas. Pueden comenzar a registrarse a partir del día lunes. Tendremos a 3 ponentes: el maestro José Luis Valencia Montano, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; al maestro Mario Alberto Santiago Mendoza, que es secretario técnico del Centro de Estudios China Veracruz; al maestro Víctor Manuel Herrera Mendoza, Assistant Manager Latin Department, Subject del Departamento de Latin. Y bueno, el lunes estaremos subiendo más información a nuestras redes sociales para que estén pendientes y puedan registrarse. Muchas gracias. Maestro, doctor, solo yo quería volver a dar las gracias a todos los participantes. De verdad, como soy orgullosamente Universidad Veracruzana, creo que la Universidad Veracruzana tiene excelentes herramientas que brinda desde conocimientos hasta programas de intercambio, a una facultad de idiomas, a un centro de estudio chino Veracruz, a profesores increíbles, que por ahí veo 2 de mis profesores de FCAS que están conectados, que los quiero mucho, el maestro Juan Eloy y su esposa, la maestra Nora. Entonces, si es que hay estudiantes de la Universidad Veracruzana, les dejo mi correo electrónico y sean como China. Sientan curiosidad por aprender más y tengan la perseverancia para alcanzar sus sueños, porque la Universidad Veracruzana de verdad que brinda herramientas sumamente valiosas. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, doctora Aníbal, usted que ha sido también mi maestro y mi mentor, y ha sido un placer para mí poder compartir qué es lo que hago ahora. Muchas gracias.